directo, transparente, figura clave en el combate y persecución del crimen organizado. Uno de los funcionarios más temidos, respetados y protegidos de la Cuarta Transformación. ¿Debemos ser solemnes frente a usted? No, para nada. ¿No? ¿Serios? No. ¿No? ¿Algún temor? A la amenaza del Cártel Jalisco. ¿Ni a un tragaluz? No, nunca. Creo que hay que ser transparentes. ¿A un examen de confianza? He tenido varios a lo largo de mi vida en la Fiscalía General, en la PGR en esa época, Procuraduría General de la República. Siempre he salido bien. Entonces se ha sometido a interrogatorios como los que ustedes hacen. Exactamente. ¿Sí? ¿Algún secreto que quiera dejar de guardar? No secreto. Yo creo que mi compromiso con el presidente López Obrador es algo que quiero mantener y recordar y refrendar todos los días. ¿Qué debe callar hoy para protegerse mañana? Cualquier cosa que resulte violatorio de la ley. ¿Miente? No. ¿Nunca ha mentido? Sí. ¿Cuándo? Creo que he sido un pecador estándar. ¿Libre? Siempre. ¿La política le divierte? Me ocupa y me parece que es uno de los temas de mayor responsabilidad y de mayor seriedad con la que se debe de actuar. ¿La política es un juego? Puede ser un juego de ajedrez, siempre y cuando que estemos pensando que hay que ver cuáles son las jugadas que va a tener tu opositor. Ha de ser de los funcionarios más protegidos en esta Cuarta Transformación. Después de las amenazas, sí. ¿De qué lo amenazaron? De un ataque por parte del Cártel Jalisco. ¿Hace poco? 2 recientes. ¿Vengativo? Espero que no. ¿Resentido? No, pero tampoco olvido. ¿Sí? ¿Y al amanecer? De camino al Palacio Nacional. ¿Intimida? Creo que no. ¿Amenaza? No, solamente reitero que es indispensable para todos y para todas cumplir la ley. ¿Generoso con quienes están de su lado? He trabajado afortunadamente con muchas personas a mi lado, con los que la fortuna me ha permitido tener esa misma reciprocidad. ¿Vengativo con quienes están en su contra? Espero que no. ¿Y en las mañanas? Tampoco. ¿Ubica a las personas que le ha ido mal porque a usted le ha ido bien? Y también ubico a las personas que les ha ido bien cuando a mí me ha ido mal. ¿Su sentido de justicia, don Santiago? El establecido por la ley y la Constitución. ¿La justicia es simulación? No, la justicia es una expectativa que tenemos que cumplir, es un arquetipo que tenemos que buscar siempre cumplir. ¿La justicia es una ocurrencia? No, la justicia es procedimiento, es respeto a los derechos humanos, es democracia y es finalmente llevar a los responsables ante los tribunales y que los tribunales decidan. ¿Se lleva fácil ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Creo que se lleva con mucho sentido de responsabilidad. ¿En qué radica esa inteligencia? En el conocimiento, en tipologías, en el flujo de información y en la capacidad de poder generar mecanismos que nos lleven a construir casos para llevar a los responsables ante los tribunales. ¿Siente que ha hecho las cosas que se propuso? Creo que no he terminado. ¿En verdad se acabó todo dominio del narco en las zonas del país, según Durazo? Es evidente que el narcotráfico tiene una presencia fuerte en el país y es necesario que lo combatamos. El narco sí sigue dominando zonas del país. Pero el narco tiene que ser combatido. Lo que no podemos hacer es hacer lo que estábamos haciendo antes. ¿A poco ha bajado el crimen organizado? Ha disminuido la cantidad de delitos en el último año. ¿A poco ha lavado el crimen menos que antes? Ha lavado menos, pero también hay que entender que estamos en el contexto de una pandemia. Entonces, no se valen los autoelogios y no se valen la falta de criterio en entender el porqué de determinados números. ¿A cuáles carteles se les han congelado o bloqueado más cuentas? Cártel Jalisco Nueva Generación, primero más de 1,900 cuentas. El cártel Santa Rosa de Lima fueron 99. El cártel de Sinaloa fueron 330. Y recientemente Unión Tepito y otros 14 grupos actuando en la Ciudad de México fueron 1,364 bloqueos. ¿A cuál cartel se le ha bloqueado menos? Yo creo que a los cárteles más importantes se les ha bloqueado más. ¿A la familia del señor Guzmán Loera le han congelado cuentas? Sí. Que era increíble que Ovidio Guzmán no estuviera bloqueado por ninguna administración de la UIF previa. ¿A la mamá del señor Guzmán Loera también le han congelado cuentas? Sí, se congeló todo. A todos los familiares cercanos del señor Guzmán fueron congeladas sus cuentas. ¿Cuánto han decomisado solo en dinero?
Nosotros tenemos hasta este momento, en lo que va de la administración, unos 7.500 millones de pesos bloqueados en distintos temas. Robo de hidrocarburos, corrupción política, trata de personas, tráfico de migrantes, por supuesto narcotráfico. ¿A usted cuánto le ha tocado? Nada. Yo recibo mi sueldo y esa es la parte que me genera más entusiasmo. Entonces, ¿no le ha tocado nada? No me ha tocado nada. ¿Ni pío? Entiendo la indirecta y lo he platicado con el presidente. Hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo. Inocente. Por lo menos no hay elementos para poder fincarle algún tipo de responsabilidad. ¿Es proporcional el mismo número de cuentas congeladas con el mismo número de personas en la cárcel? No, pero lo que le toca a la Unidad de Inteligencia Financiera es el congelamiento de cuentas y la denuncia por temas de responsabilidad financiera en cualquiera de sus variables. Yo no soy fiscal general. ¿Cómo saben que entonces son integrantes de bandas criminales? En razón de la inteligencia, es decir, en razón de que se trabajan grupos de trabajo entre Sedena, Marina, la Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y en las ocasiones anteriores la DEA, para efecto de poder generar información suficiente para poder acreditar los vínculos con los grupos delictivos. ¿La justicia es un juego? La justicia es un arquetipo, es algo que tenemos que estar buscando para poder generar mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana. ¿Qué instrucciones le ha dado el presidente que le faltan por cumplir? Me dio una primera instrucción: cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad. Es una instrucción continua y terminará el último día de su mandato en 2024. Por cierto, ¿qué gobierno va haciendo este? Es un gobierno con una perspectiva de izquierda, un gobierno socialdemócrata. ¿Qué es AMLO? Es un líder carismático, un hombre genuinamente austero, genuinamente honesto y genuinamente amante de nuestro país. Perfecto. Yo creo que es un gran mexicano y un hombre que antepone cualquier tema de personal buscando siempre el beneficio del país a partir de una perspectiva histórica que conoce como pocas personas en el país. ¿Ánimos autoritarios? No, pero hay que entender una cosa: estamos en presencia de un sistema presidencial y cuando me pide la opinión, yo le doy mi opinión, pero si hay una decisión que toma el presidente de la República, es algo que se tiene que instrumentar. Y se tiene que instrumentar para efecto de mantener el diseño constitucional mexicano. ¿A dónde va, don Santiago? Hacer cumplir la ley. ¿Sabe dónde está Jesús Horta y Frida Martínez? Prófugos de la justicia. ¿Sigue libre, don Santiago? ¿Sigo libre yo? Sí. ¿Por qué se fue a Ursúa? Entiendo que desacuerdos con el presidente. Yo nunca tuve más que 2 acuerdos con él en 6 meses. ¿Lo investiga? No. ¿Todo bien con Arturo Herrera? Todo bien. Me parece un hombre serio, un tipo sensato y es un hombre además técnico que sabe su materia. Por cierto, ¿no le parece terrorismo fiscal congelar cuentas sin previo aviso? Es lo que dice la ley y lo que dice las recomendaciones 4 y 38 de Gafi. Y yo prefiero cumplir con Gafi, aunque sea criticado, a no cumplir un tratado de carácter internacional. Don Santiago, ¿le gusta revelar información? Me gusta ejercer el derecho a la libertad de expresión y soy un comprometido con el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país. ¿Diría que respeta la presunción de inocencia? Sí, por supuesto. ¿Y el debido proceso? Por supuesto. ¿Como lo hacen con Rosario Robles? Eso habría que decírselo a la fiscalía, que es la que lleva el caso. ¿Presa política? No tengo las condiciones del caso. Lo que sí me queda muy claro es que los niveles de corrupción a los que llegó Sedesol y Sedatu no tuvieron parangón en la historia reciente de México y la estafa maestra finalmente generó una condición de desventaja a las universidades y de empresas fachada que le robaron a la población mexicana. Allá afuera está Gers Manero. Ah, qué bueno. ¿Ya se comunican mejor? Nuestros equipos se comunican bien y eso es importante. ¿Usted ya no ha violentado la Constitución por congelar cuentas? Nunca la he violentado. ¿A quién de los dos, Gers Manero o a usted, les gusta más el protagonismo? Yo creo que yo tengo solamente respeto por Gers Manero. Podemos tener diferencias, podemos tener cosas en las que no estamos de acuerdo, pero yo creo que sí nos une el amor a nuestro país y yo lo que quiero es que nuestro modelo de procuración y impartición de justicia sea eficiente. ¿A usted lo acusó Gers Manero de querer gozar de show? Yo respeto al señor Gers Manero. ¿Que Gers será el más interesado en que se vaya? Eso habría que preguntárselo a Gers Manero. ¿Para quién trabaja, don Santiago? Para el presidente López Obrador, para el país. El presidente ha dicho que usted no hace nada sin que él lo diga. Es correcto.
¿La justicia tiene jefe? La justicia, sí, la Constitución, la ley, y en un sistema presidencial, por supuesto que la posición del presidente de la República es importante. Por cierto, ¿el presidente está informado? Sí. ¿Nada se le oculta? ¿De parte de esta unidad de inteligencia financiera? No. ¿Nada se le disfraza? No. Seamos serios, ya perdimos contra el crimen. Este país es muy grande y muy fuerte. No perdimos contra la corrupción, no perderemos contra la delincuencia organizada. ¿Eso que lo escuché Ovidio? Por supuesto. ¿Dónde está el Mayo Zambada? Prófugo de la justicia. ¿No sabe ni en qué cuentas guarda su dinero? Encontramos 330 cuentas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Ahí guardaban parte del dinero. Pero evidentemente hay recursos que van por otras naciones pues vinculadas con esto, sobre todo con cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación, que son cárteles de naturaleza supranacional. ¿El presidente debe negociar con el crimen? No, se tiene que imponer la ley. Se le combate entonces. Se combate, por supuesto. Con inteligencia. Así es. Con la misma inteligencia que les falló con el general Cienfuegos. Eso le correspondió a otra administración. ¿El ejército está dañado? Yo creo que el ejército es una de las instituciones más reconocidas en el Estado mexicano. ¿El ejército ha perdido contra el crimen? No. El país no ha perdido ninguno de sus elementos. ¿Nada sabía su unidad de inteligencia del general Cienfuegos? General Cienfuegos no, a diferencia de otros muchos casos donde tenemos amplia comunicación con las agencias norteamericanas, incluyendo, por supuesto, García Luna. ¿Confía en la DEA? Sí, creo que es importante reconocer que la lucha supranacional requiere aliados de otros países. ¿Ahora lo están apoyando en el tema de Alonso Ancira y la tranquilidad de Nayarit? Yo creo que es importante ver, nosotros denunciamos a Alonso Ancira, nosotros denunciamos al exgobernador Sandoval, nosotros presentamos también denuncias para todo el caso vinculado con Odebrecht y creo que esa es nuestra posición. ¿Los apoya la DEA? Hemos tenido intercambio de información en términos de los tratados internacionales. ¿García Luna es culpable de asociación con el crimen? Eso se está ventilando en un juzgado en Estados Unidos, pero lo que yo tengo la convicción y por lo que yo lo denuncié fue por un tema de corrupción política en México. ¿Es tan culpable como el general Cienfuegos? No conozco el caso del general Cienfuegos. Por cierto, ¿el gobierno debe de pagar su defensa? Creo que es una mala idea. ¿Ni por sus servicios a la patria? Esa es la posición del PRI. Yo respeto a los presidentes de los partidos políticos, pero creo que no tiene eso que ver con la postura del Estado mexicano. ¿La justicia es selectiva? No, si no, no es justicia. ¿La justicia también se militariza? No, lo que necesitamos hacer es ampliar los parámetros internacionales para que en la justicia militar y en la justicia ordinaria podamos tener los mismos estándares de calidad. ¿A qué juegan? A combatir, pero sobre todo no es un juego, sino es un compromiso y una convicción. Pelear por México. César Duarte estará sonriendo. Pues recuerdo que en FEPAD yo obtuve la única orden de aprehensión federal en su contra. ¿Lo extraditarán? Sin duda. ¿No dicen que ya prescribieron sus delitos? Por lo menos los temas relacionados con delitos electorales no han prescrito. Y el peculado local tampoco. ¿Lo extraditarán con la campaña de Alfonso Durazo en Sonora? Eso es un tema que corresponde a las administraciones norteamericanas ver cuándo van a extraditar al señor César Duarte. Por cierto, ¿hasta dónde quieren ver sometidos a la Suprema Corte de Justicia? La queremos ver liberada, a diferencia de lo que sucedió el anterior sexenio, en donde estaban completamente supeditados a la posición del presidente Peña Nieto. ¿Investigan al ministro Luis Aguilar? Investigamos los actos de corrupción y tenemos reportes de actos de corrupción en el Poder Judicial durante su administración. ¿Y persiguen igual las irregularidades de otros como lo hacen en el Tren Maya? Sí, nosotros hicimos el análisis de todas las empresas que estuvieron siendo convocadas por parte de Fonatur para la celebración del Tren Maya y estamos vigilando, y ese es el acuerdo que hay con el presidente de la República, vigilando que no se cometan actos de corrupción. Esto que lo escuche Romo. Y eso que lo escuchen todos los empresarios que están metidos en el proyecto. En el Tren Maya no se lava dinero. Estamos nosotros revisando y nuestro objetivo es, si encontramos algún caso de lavado de dinero, por supuesto se va a denunciar. ¿Y en Dos Bocas? Lo mismo que en Dos Bocas, lo mismo que en el Transísmico, la posición que ha tenido el presidente de la República ha sido muy clara. Nosotros tenemos que revisar a todas las empresas que están generando contratación con el gobierno, porque no podemos permitirnos otra estafa maestra, otro Odebrecht u otra Operación Zafiro. ¿Eso que lo escuche de Shams? Sí, por supuesto. Yo tengo 2 denuncias presentadas en su contra. ¿Usted no ha comido con él? Nunca. ¿No? ¿Y Bartlett? Con Bartlett sí. Una vez en una barbacoa en San Juan del Río, por cierto, en mi tierra. Sí. ¿Lo investigan? No, pero al hijo sí.
Y la secretaria de la Función Pública nos pidió información de un caso, se le entregó la información respectiva del hijo y de la empresa del hijo. ¿En verdad depende del presidente para que sea usted gobernador? A ver, para ser gobernador depende de que el pueblo vote, que la ciudadanía vote. Funcionario ciego. No, mi lealtad es una lealtad reflexiva. ¿En serio se va a meter en los terrenos de Ricardo Anaya? Bueno, yo no creo que Querétaro sea de Ricardo Anaya. Querétaro es de las queretanas y los queretanos, y eso me incluye a mí. ¿Con investigarlo pensará que lo mantendrá a raya o le dan mayor publicidad? Yo creo que se cometió también algún exceso contra Ricardo Anaya en la anterior administración y no podemos permitirnos hacer lo mismo. ¿A Anaya lo traen de vuelta porque es la mejor oposición que tienen? Bueno, eso habría que preguntárselo al PAN. Por cierto, ¿qué tal Francisco Domínguez? Pues mi paisano, el gobernador. ¿Es demócrata, don Santiago? Sí, un demócrata radical. ¿Y en la democracia se llega o se impone? La democracia se construye. ¿Ya le gustó el poder? No, me gusta hacer cumplir la ley. ¿Y cómo ha usado el poder? En el cumplimiento de la ley, con firmeza, con seguridad, con convicción y con patriotismo. Por cierto, ¿ya tiene listo la denuncia al senador Miguel Ángel Mancera? No hay denuncia en contra del senador Miguel Ángel Mancera. Sí hemos denunciado a varias personas de su equipo cercano. Que no se preocupe. Que se preocupe si tiene algún tema de responsabilidad. ¿Integrante del cártel inmobiliario? Lo que detectamos fue un modelo de generación de inmuebles a partir de notarios públicos y a partir de servidores públicos relacionados con la administración de Mancera. Eso es lo que está denunciado en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República. ¿Le van a congelar sus cuentas? A todas las personas que cometan alguna irregularidad, por supuesto que sí. ¿Quién está pidiendo la cabeza del senador Miguel Ángel Mancera? Nadie está pidiendo la cabeza de nadie, es un tema de investigación. Si las investigaciones van surgiendo y van subiendo y van encontrando elementos para poder acreditar a altos funcionarios, creo que es lo mejor, porque es un tema de mensaje en contra de la impunidad. Lo que en México estamos hartos es que existe impunidad. Necesitamos que los responsables lleguen a los tribunales y que los tribunales resuelvan como quieran, conforme a derecho, evidentemente. Pero lo que no podemos permitir es que la gente poderosa no llegue al Ministerio Público, no llegue a un tribunal penal. ¿Eso que lo escuche Sheinbaum o Ebrard? Yo creo que lo tiene que escuchar cualquier persona que desempeña un cargo público o que desempeñó en el pasado. Falta que empiecen a congelar cuentas por consigna. Eso sería contrario al margen normativo de la unidad. ¿Usted lo haría? No. ¿Ni en el 2021? No. Precisamente porque en las elecciones hay que ser muy cuidadosos de que no se vaya a utilizar una institución con fines políticos. ¿Sabe que condicionar programas sociales por voto es fraude? Es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Sabe que recibir dinero del crimen organizado es fraude? Sí, viola el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. ¿Saben que recibir aportaciones sin reportar es delito? Efectivamente, se viola en términos del artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales. ¿Usted lo sabe? Sí. ¿Usted no ha percibido aportaciones? No. ¿Ni PIO? No. ¿Qué están haciendo los representantes del Ejecutivo en los estados? Instrumentando los programas sociales. Lo que no se puede pedir es el voto a cambio del programa social. Pero en un país con 60 millones de pobres, lo menos que se requiere en un esquema de un partido de izquierda es tener programas sociales para distribuir recursos entre la ciudadanía. O sea, vienen votos clientelares. Hay que evitar los votos clientelares, porque es precisamente lo que nos quejábamos de Cedesol, de Prospera, de Progresa y los anteriores. En fin, de Felipe Calderón, ¿qué están investigando? Se entregó al INE toda la información respecto a México Libre y las irregularidades que se detectaron de este grupo de ciudadanos que quería constituirse en partido político. Y no es por consigna. No, fue petición del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué falta para llamar a Enrique Peña Nieto? Entiendo que la Fiscalía General de la República ya recibió una denuncia en su contra, tendría la Fiscalía que generar el acto correspondiente. ¿Denunciado por qué? Emilio Lozoya, por temas de relaciones con corrupción. Eso vende bien. Habría que preguntárselo al Fiscalía General de la República. ¿Sus cuentas están a salvo, las de Enrique Peña Nieto? Si hay un acto de corrupción, evidentemente sus cuentas no pueden estar a salvo. ¿Lavó dinero? Esa investigación es algo que estamos todavía generando. ¿Juegan a capturarlo? No, la Procuración de Justicia no puede ser un juego bajo ninguna circunstancia. Sigamos serios. ¿Qué negociaron con Lozoya? Habría que preguntárselo a la Fiscalía General de la República. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite el criterio de oportunidad o el testigo colaborador y permite estos juegos. Yo sí creo que hay que usarlos. Yo creo que las fiscalías tienen que convertirse en academias de canto. Es decir, que las personas canten todo lo que saben para ir
sobre las principales cabezas del grupo delictivo. Lo que no se puede hacer es una farsa. Sin verificar. Por eso no puede desarrollarse un proceso penal con mentiras y con farsas. Y son de confiar, los testigos son de confiar. Los testigos requieren pruebas para poderles dar el carácter de criterio de oportunidad o de testigo colaborador. Si no hay pruebas, entonces ese testimonio no sirve. ¿Seguro que respeta el debido proceso? Bueno, ese proceso está desarrollando en la Fiscalía General de la República. Por cierto, ¿cómo van las indagatorias de la Secretaría de Comunicación en la época de Ruiz Esparza? Se presentaron ya las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, ante la Fiscalía General de la República, por temas que vinculan, por ejemplo, al caso de OHL, entre otros, y sobre todo la generación de fideicomisos. ¿Llegan hasta el Estado de México? Llegan al Estado de México, a Puebla, a otros lados. ¿Llegan a Tlacomulco? Sí, por supuesto. ¿Eso que lo escucha el gobernador del Mazo? El gobierno anterior. ¿Es intocable? Nadie es intocable en un sistema constitucional. ¿Ya revisaron el tren Toluca, Ciudad de México? Estamos en eso, trabajando en eso, porque precisamente es uno de los temas de corrupción de OHL. ¿Los mexicanos somos tontos? No, somos uno de los pueblos más inteligentes de la tierra, más valientes, más comprometidos. ¿Nos manipulan? No. ¿Aquí no mintió? No. ¿Aquí no le gustaría haber mentido? No. Nos vamos, ¿alguna advertencia? Hay que cumplir la ley, hay que saber que siempre está Hacienda en camino.